Doctor, buenos días. ¿Cómo te va? Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan. Gracias por atendernos, doctor. El dúo Benítez, buenos días. Carlos Cota, con él compartimos muchas jornadas en los pasillos tribunalicios. Saludo a Marco también y saludo a la audiencia, pero con muchísimo gusto estoy a vuestra disposición. Doctor, te estamos molestando por la acusación que presentó. Vos ejercés la defensa del señor Ramón González Daer, ¿verdad? Yo soy abogado defensor junto con otras personas tanto de Ramón González Daer como De su hijo. Fernando González Carcayo, su hijo, sí, de los dos. Doctor, ¿y Ambas personas. qué decís con respecto? ¿Ya llegaste a leer o qué decís con respecto a la acusación que presentó el fiscal Osmar Legar contra tus clientes? Bueno, en estos momentos estamos haciendo una revisión. A priori te puedo decir que hay una acusación de, hasta ahora todavía, supuesta usura y lavado de dinero, y hay un comiso de poco más de 8 millones de dólares. Entonces acá lo que hay que establecer es que el lavado de dinero siempre tiene que tener una conducta precedente, una conducta subyacente, dicen algunos autores, y entonces la figura es que se obtiene presuntamente un dinero irregular a través de un hecho antijurídico, que en este caso sería la usura, y se lava dinero, y hablan aquí de un monto de aproximadamente más de 50.000 millones de guaraníes. Este caso se origina en una denuncia de una supuesta usura en el caso del ingeniero arquitecto Mendoza Yampey, un préstamo comercial de unos 20.000 millones de guaraníes que generó unos 4.000 millones de intereses. Entonces, lo que hay que determinar ahí es que si hay usura, para que exista usura, tiene que ser un préstamo superior a los máximos establecidos por el Banco Central del Paraguay, y tiene que haber también en la conducta descrita en la ley un aprovechamiento de un estado de fragilidad o de debilidad de la persona. Esta acusación formula una teoría de que se han dado estas circunstancias. Eso es lo que tenemos que eventualmente discutir en un juicio oral y público, y también cómo estos intereses de aproximadamente 4.000 millones de guaraníes generan un lavado de dinero de más de 50.000 millones de guaraníes. Lo que yo veo a priori, con lo que he tenido oportunidad de leer en la acusación, fundamentalmente que se utiliza nuevamente una conducta relacionada con otro préstamo comercial del señor Juan Planás, y esta conducta está prescrita, es decir, ya se había establecido en algunas resoluciones a lo largo de esta etapa de preparación del juicio que esa conducta se utiliza como un antecedente que está prescrita. Y por otra parte, en la pericia, los puntos de pericia, sobre todo en el perito propuesto por el Ministerio Público, se extienden a conductas a 10 años atrás del inicio de la investigación, y cuando que sabemos que el tiempo de prescripción es de 5 años. Sabemos que el tiempo para guardar los libros de comercio obligatorios, la documentación es de 5 años. Entonces, a priori hay, y lo digo con respeto al fiscal, a priori hay una equivocación muy grande por parte de la agencia fiscal de tomar conductas que ya están en el tiempo de prescripción, es decir, conductas que están prescritas. Y hay que hacer un análisis de las pericias que se efectuaron, si es que efectivamente existe esta generación de un dinero irregular en la usura, y
para que provoque un dinero irregular de aproximadamente 50.000 millones, que es lo que el agente fiscal pide el comiso, ¿verdad? Hay muchos aspectos jurídicos todavía que hay que analizar en ese tema y también está el hecho de que el señor Ramón González Daer ha llegado a un acuerdo con la SED y se está negociando institucionalmente el pago de esos impuestos, de una multa con la Subsecretaría de Estado de Tributación. Al respecto hemos hablado en varias oportunidades con el subsecretario, el señor Orué, y estamos conversando, o sea, hay una intención. Yo no he vuelto a conversar con el señor Ramón desde que ingresó a terapia intensiva, pero me ha manifestado en todo este tiempo su intención de pagar la totalidad de la deuda, que es una cuestión, si bien la evasión impositiva no se utiliza como conducta antijurídica precedente, pero es un elemento a considerar en la conducta de la persona. Entonces, vos sabés, Carlos, sí, también ahí hablando con Marcos, mi enfoque de este tema va a ser estrictamente jurídico y vamos a analizar estos aspectos y vamos a discutir, pese a que se habla de muchos factores externos, presiones políticas e incluso mediáticas, y lo digo con mucho respeto. El enfoque que le voy a dar mientras esté en la defensa de este caso va a ser estricta y fundamentalmente jurídico. Entonces, por eso estoy enfatizando estos aspectos a priori y vamos a hacer un debate. Me he concentrado a conversar en varias oportunidades con el doctor legal. Tengo algunos cuestionamientos a esta investigación, pero las vamos a trabajar en forma institucional. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Lo que ahora viene por delante es que esta acusación va a ser sometida al juez Otazú en una audiencia preliminar en la etapa intermedia, y bueno, ahí se va a resolver si este tema pasa a juicio o no. Sí, señor. Doctor, con respecto al tipo penal usura, la acusación es por el inciso 2, ¿verdad? Yo creo que sí. Estoy hablando todavía de un análisis muy por encima, pero en principio la imputación venía así, y de todas maneras lo que me hablas es un tema todavía provisorio. Todas las calificaciones son provisionales. Sí. Hasta que artículo 193, inciso primero, dice numeral 2. E inciso segundo, numeral 1, numerales 1 y 3. Sí, esa es la... Habla. Doctor, ¿me parece esas acusaciones que dice fulano de tal sobre el Código Penal? Sí. Habría que explicar cómo subsumen en ambos incisos. Es decir, hay algunas cuestiones técnicas que hay que pulir, que hay que conversar un poco, ¿verdad? Claro. Pero sí, ahí lo que me estás diciendo es inciso primero y segundo. Sí, doctor, y en ese caso del inciso segundo, ¿no prescribe en 10 años? ¿O vos estás hablando de la obligación de llevar libros de comercio, que cada 5 años eso deja de ser? Es verdad, pero lo que pasa es que cuando analizas prescripción tenés que analizar tipo base. Sí, exactamente. Sí, es 3 años. El segundo ya es un tipo agravado. Sí. Para la prescripción, ¿es 5 o 3? Sí, en principio es 5, ¿verdad? La prescripción es de 5 años. Entonces, y hay una conducta que es el caso de la operación comercial con el señor Planat, que a nuestro criterio ya está prescrita. Incluso eso fue admitido en unos incidentes iniciales cuando se inicia este proceso, y que dijeron que iban a utilizar solamente como un antecedente, pero ahora esta es una conducta también acusada, porque lo que uno imputa y lo que uno acusa y lo que eventualmente se analiza en un juicio oral y público son hechos. Sí. Entonces, a mi criterio, sobre todo en el caso de la operación con el señor Planás, estamos hablando de una conducta que está prescrita.
Ahora, justamente ahora, doctor, con respecto al tema del lavado, acá encuentro que la Fiscalía pide el comiso de 58.000.000.000 493.632 guaraníes es lo que pide, o sea, casi 60.000.000.000 el comiso especial de este Sí, monto. a un cálculo son más o menos 8 millones de 500 más o 8 menos. millones 200 mil dólares aproximadamente. Yo te quiero decir ahí que obviamente es mucho dinero y bueno, hay que analizar cómo esos 4.000 millones genera esa cantidad que supuestamente habría sido lavada y cuál es la fundamentación de eso, pero nosotros habíamos tenido una conversación institucional, reitero, con el fiscal, y originalmente se hablaba de unos 20 millones de dólares, que no es ningún consuelo, pero ahora ha disminuido a 8 millones de dólares, 8.200.000 dólares aproximadamente, lo cual quiere decir que las pericias no han llegado a esa suma de 20 millones de dólares y las conclusiones en principio se basan en 8 millones de dólares aproximadamente. Entonces, lo que habría que ver, Marcos, es cómo esos intereses de la operación comercial, porque acá estamos hablando, en un momento dado se hablaron de 200, 300 denuncias, pero lo que tenemos en este proceso específico es fundamentalmente la denuncia de Yampey, Mendoza Yampey. Sí, y ahí se habla de una operación comercial de 20.000 millones de guaraníes y unos intereses que según la teoría de la acusación son usurarios de 4.000 millones de guaraníes aproximadamente. Entonces hay que ver cómo esos 4.000 millones genera este dinero irregular, porque para que vos puedas probar lavado tenés que probar el delito precedente. Sí, eso es lo que te quiero preguntar justamente, no solamente en este caso. O sea, vamos a suponer que no se encuentre justificación de una buena parte, ¿verdad? Del dinero de cualquier persona, sea de Ramón o de otra persona, en el tema del lavado. Ahora, ¿todo eso entra en el tema del lavado, Pío? ¿O cómo es la cuestión, doctor? ¿Cómo se debe entender? Aparentemente sí, ¿verdad? O sea, lo que el fiscal tendría que explicar cómo llega a la conclusión. No sé, creo que había dicho que se basa en la pericia que se hizo ya prácticamente en los últimos días. Javier Pérez parece que es uno de los peritos del Ministerio Público, si no anoté mal. Sí, entonces nosotros vamos a analizar con nuestros técnicos también eso, porque te digo, vamos a salvar la distancia. Un caso de narcotráfico, por ejemplo, un dinero que entra de forma irregular y se quiere ingresar en el circuito formal, ahí habría que justificar, bueno, si hay acá 50.000 millones que ingresó y eso es lo que se pretendió lavar y eso es lo que el Estado pretende hacer un comiso ahora. O sea, tiene que haber una justificación de que hay un ingreso irregular. Aparentemente la teoría de la acusación, de la imputación, hablaba de un dinero irregular de 4.000 millones de guaraníes, producto de la operación comercial con Mendoza Yampey, y lo que hay que tratar de entender cómo eso genera el supuesto lavado de 58.000 millones. 50.000 millones de guaraníes. Entonces, eso es lo que es un poco difícil de comprender y de entender, y nosotros vamos a recurrir al análisis de los técnicos también en ese sentido, y vamos a hacer una discusión jurídica, porque vos tenés que tener un delito, una conducta antijurídica precedente que te lleve a la necesidad de lavar ese dinero, porque es una conducta, digamos, compuesta acá. Primero tenés que tener la conducta antijurídica, la conducta irregular, a través de la cual se obtiene ese dinero irregular, que después se hace la operación de lavado o el ingreso al sistema formal, digamos. Entonces, aquí hay que tratar de entender en términos sencillos cómo una operación que generó 4.000 millones de intereses después genera un lavado de 50.000 millones de guaraníes, que es lo que el Estado, a través de sus órganos,
En este caso, el Ministerio Público pretende comisar, ¿verdad? Pretende hacer el comiso. Está un poco difícil la comprensión a priori, pero vamos, como te dije, como les estoy diciendo, vamos a hacer un análisis técnico de esta cuestión. Así, a priori, es como se presenta la acusación. Doctor, ahora por el tema de cuando se admite la falta administrativa ya hecho en tributación, ¿cuál es? No creo que sea problema de dinero de tu cliente para ir pagando ya esa, porque se admite esa evasión o defraudación, no sé cuál sería la figura correcta. Entonces, ¿por qué ya no sé, porque en el caso del hermano Ramón, ayer sus abogados nos estaban explicando que ellos ya le pagaron Oscar. toda la tributación de Oscar, perdón, en ese caso, ellos ya le pagaron todo, nos estaba explicando el abogado Claudio Lovera. Tu cliente ya llegó a un acuerdo con tributación, incluso tenía que pagar un monto mensual y el viceministro había declarado que hay una cierta resistencia por parte de Ramón de pagar esa cuota mensual, doctor. Bueno, primero estamos hablando todavía allí del ámbito administrativo. Y ahí hubo una negociación, y aclaro que es institucional, con la subsecretaría que está liderada por el doctor Fuentes, que es el abogado tributarista del señor Ramón González Daer y su hijo. Y ellos finalmente llegaron a un acuerdo de pago y se iba a hacer un pago en cuota. Pero en los últimos meses hubo una intención que fue manifestada, está plasmada en varios escritos, y yo personalmente me reuní en varias oportunidades para hacer el pago total. Estábamos hablando ahí de una multa, de más 39.000 millones de guaraníes, más 2.000 millones de mora, y hay unos 17.000 millones de intereses, creo que son moratorios punitorios. Bueno, en ese caso había una intención de pago total, pero el problema era que el proceso penal tiene totalmente bloqueadas y embargadas las cuentas del señor Ramón González Daer. Entonces había dificultades para el pago total, o sea, hay una intención de pago. Lo que también hay que aclarar es que la evasión impositiva, en este caso de Ramón González Daer, no es considerada el delito precedente. En este caso, el delito precedente es la usura, ¿verdad? Pero sí, es una cuestión que los profesionales sugerimos y hablamos al señor Ramón de que se haga un pago total de esa deuda, por el hecho de que iba a colaborar a descomprimir un poco la situación procesal, y sí, eso es algo que se tiene que pagar. Él estaba con voluntad de hacer ese pago. Lo que teníamos problemas, y me reuní varias veces con el Fuego Tazú, teníamos problemas en destrabar las cuentas, y hubo varias reuniones incluso con el agente fiscal, y aclaro muchas veces de que son reuniones institucionales para efectuar el pago. Después nos llega el inconveniente de salud que hoy lo tiene a Ramón González Daer en terapia intensiva, entonces no se pudo ver eso, pero había una intención de pago total de esa deuda con el fisco. Y también hemos hablado en muchas oportunidades con el licenciado Orué, donde hemos encontrado mucha predisposición para facilitar este pago. El inconveniente era que las cuentas están todas bloqueadas, están embargadas, entonces complica un poco el pago que se quiere efectuar. Eso es lo que estaba sucediendo en materia de evasión impositiva, porque ahí hay un procedimiento previo, hay una ley que establece que el quantum y el trámite de administrativo se hace ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, quien establece el quantum de la evasión,
y recién allí va a un proceso penal. Sí, señor. Pero en ese ámbito sí ya hay un acuerdo firmado entre el señor Ramón González Daer con la Subsecretaría de Estado de Tributación, y lo que dificultaba era el bloqueo de las cuentas para el pago total de esa deuda. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por el contacto y que tengas una buena jornada, doctor Bogarín. Muchísimas gracias a ambos y les felicito por su trabajo, por el Estado de Derecho también que hacen en informar todas estas cuestiones, y de verdad una información calificada. Me consta personalmente, hemos tenido nuestros grandes debates con Carlos J. Benítez, que es una persona que maneja mucho de derecho, y ahora me encuentro también con Marcos. Así que sigamos adelante y tratemos de fortalecer el Estado de Derecho que queremos para nuestro país. Sí, señor. Buena jornada para ustedes también. Adiós, doctor Bogarín. Usted está escuchando PDS.